los años 90 abrió su primer restaurante, La Circunstancia, en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Es el director de Truly Mexican, una firma de consultoría en cocina mexicana, y es parte del Consejo Culinario de la División de Comida Latina del Culinary Institute of America. Se dedica a dar clases y seminarios de cocina mexicana en varias escuelas de los Estados Unidos y ahora tenemos el privilegio de escucharlo. No me digo más, un aplauso para él, por favor, y adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues, cómo me gustaría que hubiera más maestros y gentes envueltas en la educación de la gastronomía en México, porque creo que lo que voy a hablar aquí no nada más es bueno en el extranjero, sino nos haría mucho bien tenerlo aquí. Como pueden ver, estamos en un foro en donde hay cocineras tradicionales y en donde hay chefs muy renombrados que están cocinando para nosotros. Y es muy importante conocer cómo podemos transmitir la cocina mexicana sin que sea tan compleja. La complejidad está y es una maravilla, pero ya está, ¿no? Y la regionalidad también, y eso es una cosa maravillosa. Y se han hecho trabajos de investigaciones increíbles en el rescate de las recetas. Conocemos publicaciones desde cuándo, ¿no? Cuando la doctora Pérez San Vicente rescataba estos recetarios antiquísimos, y eso es fantástico, pero para poder educar a alguien en nuestra comida necesitamos darle un sistema, necesitamos ponerle una estructura, y la tiene. Lo que pasa es que no se la hemos querido, pero sí la tiene, y porque es una entre todos ustedes me ayuden a hacerla mejor y más importante. Y bueno, en fin, esta propuesta se empezó a trabajar en 2005. Llevamos muchos años haciéndola y creciéndola. Finalmente se presentó en el Culinary Institute of America en el 2008 y bueno, ya se ha entendido mucho más y se va a implementar gran parte de este programa pronto en un programa educativo de comida latina en el Culinary Institute of America. Lo que me encantaría es que alguien pudiese también adoptar ese programa aquí en México. Tengo dos cosas preliminares que les tengo que decir muy importantemente. Vivo en la ciudad de Nueva York y llevo muchísimos años fuera. Hay veces que las palabras se me van y entonces puedo cometer ciertos pochismos o errores, espero que me lo entiendan. Mi queridísima asistente Erika se enfermó la semana pasada y íbamos a traducir la presentación, no la pude traducir, entonces las palabras están ahí en inglés, pero lo vamos a hablar por supuesto en español, pero cualquier pregunta por favor déjenmela saber, ¿ok? Mi cuestión de haber generado este programa es precisamente porque tratando de enseñarle comida mexicana a alguien que nunca ha tenido contacto con ella, me topé con un mundo que realmente es increíble, ¿no? Nadie sabe cómo realmente se generan estos sabores que nos identifican a todos como mexicanos. Y empezamos primero por eso, ¿no? Tenemos que conocer perfectamente bien cuál es esa plataforma. Hay una sola plataforma de texturas, olores, técnicas, colores y sabores que nos identifican a todos como mexicanos, ¿no? Y esa es la que tenemos que conocer y conocer muy bien, ¿no? No sé si han visto cuando alguien hace la cocina mexicana mal, cómo se ve claramente que algo está mal hecho, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Que una salsa, que el tomatillo está a medias, no sale ni de un lado ni del otro, ¿no? No fue ni cruda ni cocida y entonces
tiene un limbo, ¿no? Que no pertenece, ¿no? Y eso es porque ese alguien no supo cómo tratar a ese tomatillo, ¿sí? ¿Correcto? Cuando uno ve una mesa llena de salsas y de cosas maravillosas y ver las texturas, los olores, las transparencias o las espesuras, o las cosas, dices, ah, claro, eso es un molito mexicano, ¿no? Uno lo identifica, no puede ser de ningún otro lado del mundo. Y esa es la plataforma que tenemos que entender de que nos une a todos como mexicanos, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, bueno, la propuesta era esta, ¿no? Que ya todo esto ya se los dije, entender las técnicas, la plataforma de sabores y, por supuesto, la historia de la comida mexicana, ¿no? Tenemos que romper con la intimidación, ¿no? Porque, por supuesto, en el extranjero existe una cierta intimidación y mismo aquí existe una cierta intimidación a realmente enseñar la cocina mexicana, ¿no? Hay cursos de comida mexicana, pero no hay una escuela de cocina mexicana, ¿no? Primero te dan todo lo europeizado y después te dan unas semanas ahí de comida mexicana, pues para que entendamos un poquito, ¿no? Y eso es realmente terrible. Esto era parte de que se han hecho trabajos increíbles, ¿no? De parte de miles de mexicanos y de miles de americanos también en darle esa increíble regionalidad y soportarla y educarnos en eso. Bueno, perfecto, qué maravilla que eso existe, pero tenemos que entender que hay que hacer una gráfica, ¿no? Unas cajitas en donde la mayoría de las cosas quepan, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta. Los franceses lo hicieron. Por eso su cocina es hoy una cocina global y tienen escuelas en todos lados del mundo, ¿no? Porque gentes como Escoffier y Carême le dieron forma a la cocina y dijeron, estas son las salsas por emulsión. Estas son las salsas de cocción así. Así se hace un guisado de estos y todos los demás. Y haciendo esto con esto, tenemos esto, ¿no? Y entonces se puede educar, se puede enseñar la comida mexicana si le diéramos un poco la misma estructura. Nada más, ahí hay que entender clarísimamente que los franceses y nosotros no compartimos nada. Nada. Entonces, hay que pensar qué es lo que sí, en dónde sí puede estar esa estructura. Y esa estructura está en los conceptos de las cosas, y ahorita lo vamos a ver. Para los franceses, ellos tienen salsas madres, ¿no? Entonces casan una con otras. Todos ustedes ya han estado en la escuela, ya saben de qué se trata. Haces una bechamel y luego le pones un poquito de mostaza y ya se llama salsa no sé qué, ¿no? Haces un poquito de demi-glace, le pones tantito de esto y ya es una salsa al coñac, ¿no? En México no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer un mole poblano a la mitad y después sacar 3 recetas, ¿no? Eso no existe, ¿no? Ni tampoco vas a usar un molito para mezclárselo al otro y a ver qué sale, ¿no? Va a salir algo espantoso. Tienes que pensar desde un principio qué vas a hacer y qué es lo que quieres obtener, ¿no? Hablábamos de eso, de los franceses tienen unas cosas así. Esto no viene mucho al caso que tengan ustedes, pero esto es también muy para los americanos, ¿no? Y cómo tienen que pensar las cosas, pero eso ustedes lo pueden aplicar. Bueno, está un poco aquí las cosas como las queremos ver, ¿no? Si los vemos bien, tenemos un grave problema porque en México todo se llama salsa, porque es la palabra que define tanto una salsa picante como una salsa de un guisado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer problema. Pero, bueno, tenemos que empezar a entender que tenemos las salsas que usamos como condimentos, ¿correcto? Esas salsitas que hay en la mesa, que le pones al taquito, que le pones a la sopita, que le echas a algo, que son salsas que necesitan ser y tener cierta potencia, ciertos niveles de sabor, cierto nivel de sal y cierto nivel de picante, ¿no? Esas son las salsas. Bueno, de esas hay las que están basadas en jitomates, las que están basadas en tomatillos, las que están basadas en el chile mismo, ¿no? O las que tienen alguna técnica mixta que no
tampoco puede ser tan variadas. Y en todo el país puede uno ver ese tipo de salsas, ¿no? Puedo mezclarlas, puedo tenerlas, pero al mismo tiempo lo más importante que hay que hacer en cuanto a estas salsas es que simplemente tienes que entender los ingredientes y cómo los vas a tratar para obtener eso. Entonces, ya después vas a un mercado y ves una salsita cafecita y como gente de cocina o de comida puedes distinguir las semillitas y puedes decir, ah, mira, esta salsa es una salsa hecha de tomatillos asados, con chipotles asados, ¿no? Y la vas a saber entender desde que la ves, ¿sí me entienden? Eso es un poco, digo, ¿cuántas salsas verdes crudas hay? Pues no hay miles, no hay, ¿no? Todas empiezan con los tomatillos, los chiles verdes, un pedacito de ajo, un pedacito de cebolla. No hay una receta de salsa verde que lleve un puñito de ajos. Vas a ver espantoso, ¿correcto? No hay una salsa verde que tenga, no sé, X hierbas o X especies. Esa no la vamos a identificar nosotros como mexicanos. Las salsas verdes pueden estar un poquito más licuadas, un poquito menos, un poquito, pero al fin y al cabo todas son muy parecidas. Cada receta varía, en cada región se hará un poco diferente, en una región le pondrán un poquito de todo, pero la técnica con la que se hizo esa salsa es la que tenemos que entender, ¿no? ¿Cómo se hacen los tomates? Los tomates hay dos tipos de salsas de jitomate, ¿no? Las salsas crudas y las salsas cocidas, ¿no? Las salsas cocidas, ¿cuántas técnicas hay para cocer un jitomate? Lo puedes hervir o lo puedes asar, lo puedes freír también, ¿no? Parezca y sepa a México, ¿no? No hay tampoco esa diversidad, no es que esta es una salsa de... No, en todo México compartimos estas técnicas y todos los mexicanos las podemos entender si nos las enseñan, ¿no? Tenemos entonces, la luz no me deja ver muy bien lo que estamos haciendo. ¿A ustedes sí lo pueden ver bien? ¿Tampoco? Podemos, está un poquito pixeleada la pantalla, no tiene como arreglo. ¿No? Es lo que está demasiado pequeñito, las letras. Bueno, entonces, pues la parte esa naranja es un poco las salsas que usamos como condimentos y todas las cosas, lo que acabamos de hablar, ¿no? Las técnicas, las que están basadas en tomatillos, las cocidas, las crudas y las que están hechas con técnicas mixtas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra familia de salsas. Ustedes todos saben lo que es un adobo, ¿no? En México todos conocemos lo que es un adobo, pero solamente hay dos tipos de adobo realmente. El que es una pasta de chile que se usa para untar algo, que después vas a cocinar de alguna manera, parrillarla, frita, asada o demás, o una salsa en la que algo se ha cocinado. Pero si vemos bien la base de las técnicas de esas dos salsas, son las mismas en todo el país. Se usa el chile, digamos, unos usarán el chile ancho, otros usan guajillo, otros usan pasilla, otros usan una mezcla de los chiles, ¿no? Pero la técnica para llegar a eso es la misma. Los chiles o se tuestan o se remojan solamente y se mezclan con generalmente, ¿no?, un pedacito de ajo o un poquito de especies, dependiendo de la región. Pero todos los adobos en casi todo el país se hacen de la misma manera. Esa es la propuesta, ¿correcto? ¿Habrá alguna pequeña diferencia? ¿Habrá alguna variedad? ¿Habrá algo que por supuesto no pertenezca como en todas las cocinas del mundo? Pero si vemos, todas esas pastas de chiles se hacen iguales, igualitas, ¿no? No hay más. Puede alguien usar chile mulato para un adobo y que vayas a hacer una salsa, pero ¿qué haces con el chile mulato? Bueno, lo remojas, lo mueles o lo tuestas tantito y luego lo remojas y lo mueles, pero son las técnicas las que hacen esas familias de salsas que pueden ser unidas en una misma familia y cómo se debería de transmitir. Llegamos a la parte más polémica de todo el asunto, que son los moles, ¿no? Como sabemos antes, los moles
todo se le llamaba mole porque muchas cosas eran mole, era la palabra que se le agregaba a muchas cosas, inclusive guacamole, ¿no? Es un mole hecho de aguacates. Pero también tienen sus familias y muchas de las cosas, por ejemplo, pueden caer, o en si le buscamos, muchas de las recetas, aunque digas, no, es que esto es muy diferente, si le ves la técnica, pertenece a uno o a otro, ¿no? Los moles, la variedad de moles puede ser infinita, sí, pero hay de dos tipos, ¿no? Los que son aguados y los que son espesos, ¿correcto? De los moles que son aguados, hay moles de olla, clermoles, el mole amarillo de Oaxaca, la ceguesa, todos esos son aguados. Generalmente, y la mayoría de ellos, en su técnica, son hermanos, ¿correcto? La puedes empezar de un lado o del otro. Para hacer un mole de olla o un mole amarillo, haces un caldo, al cual después vas a moler un poquito de chile guajillo, de hoja santa, de esto, del otro, y se lo vas a echar, ¿no? Que lo vas a espesar con masita o con maíz fresco, con elotes, perfecto. Pero la técnica que nos llevó a hacer ese mole aguado es la misma en todo el país. Entonces, de esa manera tienes que ponerlos en una familia y decir, que te vas a encontrar con cosas que nunca hemos visto también mañana, seguramente, pero la técnica va a ser casi la misma, ¿correcto? En los moles espesos pasa igual. Todos, en general, tienes que tratar todos los ingredientes respectivamente y con cada una de sus técnicas, sí, pero para lograr eso, las técnicas fueron inmensamente similares, ¿correcto? Entonces, bueno, necesitas, por supuesto, esto después se desarrolla en un curso en el cual te introducimos a los ingredientes primero, al trato y cómo debe de estar cada cosa para poder después desprender todas las familias de las salsas que tenemos, ¿ok? Pero déjenme tomar un poco de agua. Entonces, dentro de lo que son los moles, tenemos los moles aguados y los moles espesos, ¿no? La gama de colores también es increíble, ¿no? Pero bueno, tú te vas a los moles complejos, cafés, rancheros o rojos, del altiplano central de México, incluyendo las partes altas de Veracruz y demás. Si piensan en cada uno de ellos, las técnicas que se usaron en cada una de esas regiones para lograr eso son iguales. Uno puede poner a hervir el tomatillo, el otro lo puede poner a asar, los cacahuates, uno los va a asar más que el otro, pero son asados o son fritos, ¿no? Las técnicas que nos llevaron a esos moles son las mismas. Y un poco esta es la conceptualización del proyecto, que entendamos que eso es lo que nos va a dar la estructura para el entendimiento de la cocina mexicana. Estoy súper volado de la cabeza. No, Roberto me está viendo como si... Hay que pensarle, pero creo que todo entra por ahí. Tenemos dentro mismo de la familia de los moles, se desprenden, por ejemplo, todos los pipianes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La complejidad de sus ingredientes, ¿correcto? Un pipián está basado en una semilla, un grano o una, ¿cómo se dice? Una semilla, una semilla o un grano, pero hay pipianes, por ejemplo, que se hacen con las pepitas con cáscara.
Hay pipianes que se hacen con la pepita sin cáscara. Hay pipianes que se hacen con ajonjolí y cacahuate. Hay pipianes que se hacen con cacahuate nada más y les decimos encacahuatados o almendrados, los que se hacen con almendra. Todos en sus técnicas son lo mismo, es la misma cosa. Entonces tenemos que aprender a hacer pipianes, entonces vamos a aprender todas las técnicas para cómo se tratan todas esas pepitas o todas esas semillas para obtener esto, ¿correcto? Y entender que los pipianes son salsas basadas en semilla, que siempre están acompañadas, sí, de un chile, de unas especies a veces, ¿no? A veces no, pero viéndolos bien, todos son iguales. Que hay unos más aguaditos, unos más espesitos, dependiendo de la región. Hay unos más pálidos, otros más fuertes, unos más rojos, otros menos rojos, otros más pálidos. Y vamos a encontrar, como les he dicho, una gama enorme, ¿no? No, es que mi mamá hacía el pipián con esto y esto y esto. Perfecto, ¿no? En Tlaxcala hacen los pipián con 5 semillas, le ponen ajonjolí, cacahuate, pepita. Pero la técnica para llegar a esa salsa fue la misma que usaron en Oaxaca para hacer otro pipián de ellos, ¿no? En Michoacán hace pipián de semilla de melón, pero la técnica para que te entreguen lo que está ahí es la misma. La semilla de melón se tuesta, se muele, se le agrega una especie o no, se le agrega un tomatillo o no, pero eso hizo un pipián de semilla de melón, ¿correcto? Hay gente que, además me encantó saberlo, que le llama pipián a una salsa que su mamá hacía con maíz quebrado tostado porque no tenían dinero para comprar pepitas que eran mucho más caras, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, ahí está el entendimiento de cómo llegar a esa salsa. La técnica fue la misma. Entonces, por ahí es por donde tenemos que entender esas familias de salsas. Encacahuatados, puede haber miles. En mi casa se hacían 2, uno del lado de la familia de mi papá y otro del lado de la familia de mi mamá, ¿no? El de la abuela de mi mamá era cacahuatitos, muy poquito tostados, porque no le gustaba el sabor muy tostado, un jitomatito asado, peladito y un chilito. Verdecito, jalapeñito, serranito, quedaba un encacahuatadito de estos paliditos, medio enrojecidito por el jitomate, ¿no? En la casa de mi papá, no sé de dónde, ¿verdad? Se hacía un encacahuatado rojo, eran cacahuates molidos con jitomate y con chiles guajillos. Entonces quedaba rojo, precioso el encacahuatado. Pero las técnicas que se usaron eran las mismas exactamente, para llegar a los 2 encacahuatados o a los 4 encacahuatados. ¿Ok? Tenemos, después de los moles espesos, los adobos, los pipianes, que hay pipianes contemporáneos, los hemos visto, ¿no? Hechos con avellanas, ¿no? Entonces se muelen avellanas con chipotles y los sazonan con clavito y 3 pimientas y quedan sensacionales, ¿no? Son unos molitos contemporáneos que ahora que tenemos la globalización de los ingredientes, los mexicanos los incluimos en nuestras dietas, pero les aplicamos nuestras técnicas, ¿no? Llegan las avellanas, llegan las cosas, y las usamos, nos gustan, las usamos y las incorporamos, pero siempre con esa técnica y ese balance de sabores, texturas y colores que lo hacen ser mexicano, ¿no? Y eso es muy importante. Acabamos de hacer una cena con un molito contemporáneo muy, muy rico, servimos un rack de cordero con un mole de pistache, ¿no? Entonces, bueno, aquí los pistaches son carísimos, ¿no? Allá los pistaches no son tan caros, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer que esto sepa a México? Bueno, pues se va a tostar el pistache, se va a moler, le vamos a agregar un poquito de ajito, un poquito de semillita de esto, un poquito de semillita de esto, un cominito, una cosa así, chilitos verdes y queda un mole de pistaches maravilloso. Pero lo único que tuvimos que hacer fue respetar las técnicas que nos van a llevar a tener ese molito con la textura de un mole, con el espesor de un mole, usando pistaches y ajonjolí.
¿no? Es un poco, esa es lo que la propuesta. Ahora, que la podemos enriquecer, por supuesto, ¿no? La tenemos que enriquecer y tenemos que proponer varias cosas. Mismo pusimos de este lado, y más para los americanos, para que entendieran un poco, que hay una familia, hay dos familias de guacamoles, ¿correcto? Hay los guacamoles que se hacen picaditos o medio molcajeteados, ¿no? Y hay guacamoles que se muelen a hacerse casi líquidos, que son los que usamos en las taquerías. Pero ¿cuántos más hay que lo diferencien dramáticamente de esos dos? No hay muchos, ¿correcto? Que en cada región, no es que allá mi mamá le pone una hoja tostada de no sé qué, perfecto, pero ¿es espesito o aguadito? No, pues es de los espesitos. Ah, ok. Es que mi mamá le pone ajo. Ok, yo sé, ¿es espeso o aguado? No, sí lo muele en la licuadora con chile, no sé qué. Ah, ok, perfecto, es un guacamolito de estos que va a usar uno para untar en algo o para sazonar algo, ¿no? Pero no hay muchos. La regionalidad, sí, como lo acabamos de ver, puede variar enormemente. Pero no vas a hacer nunca algo que no le pertenece. Está en nuestra naturaleza no hacerlo, ¿no? Ya tenemos este entrenamiento histórico, cultural, genético que traemos, que seguimos negociándolo además, ¿no? Hablábamos hace rato, somos una cultura basada en dos culturas increíblemente ancestrales y maravillosas, y la coalición es una cosa maravillosa, pero pues llevamos apenas unos cuantos cientos de años negociando cuál es lo que nos va a gustar y cuál no, ¿no? Entonces la seguimos evolucionando y eso es la maravilla de la comida mexicana, ¿no? Que como grupos de mexicanos seguimos viendo hacia adelante y viendo, ¿esto sí nos va a gustar o no? ¿No? O sea, ¿sí nos gusta tantito comino en una salsita verde o no? No, sí nos gusta y se lo pones, está riquísimo, ¿no? Y luego te la doy y entre todos vamos a decidir, no, si esto sí sabe a México, ¿no? Pero lo seguimos haciendo y esa es la maravilla. Y pues bueno, me gustaría mucho que dejarlos con todas estas cosas en la cabeza. ¿Estamos bien o estamos mal? Y por favor, hay que agarrar a ciertas gentes de las escuelas y pedirles, por amor de Dios, que nos enseñen estas cosas, ¿no? Recibo yo estudiantes mexicanos que salieron de alguna escuela de gastronomía y les pedimos que piquen cilantro y le quitan las hojitas, como el perejil francés. No, así no se pica el cilantro en México, ¿correcto? Desde ahí hay que aprenderlo, ¿no? Llego a ciudades aquí a trabajar con chefs locales, ¿no? Oye, vayan a comprar chile de árbol, ¿no? Y pues te traen los chilitos chinos ahora que están entrando tanto a México, ¿no? Bueno, no, pues este es el que usamos aquí. Oye, pero no distingues que hay una enorme diferencia entre este y este. No, pues no, la verdad es que no. Necesitamos entrenarnos a distinguir bien nuestros ingredientes, a respetar cada ingrediente, a darle la técnica que se necesita a ese ingrediente para transformarlo en eso que queremos obtener, ¿no? Una salsita de estas, otra salsita de estas, un jitomate en la licuadora, en el molcajete. Bueno, pero las técnicas los van a unir y va a hacer que ese plato pertenezca a algo, ¿correcto? Preguntas y respuestas. Los invito, por favor, a que interactúen conmigo y que me hagan preguntas y que me digan que estoy absolutamente volado de la cabeza. Bien, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan intercambiar con el chef y puedan pues llevarse más dudas a casa de las que trajeron, ¿verdad? Porque de eso se trata un poco. Pero yo tengo una primera pregunta abusando de que tengo el micrófono. Entonces, ¿se enseña mejor la cocina mexicana en el extranjero que en México? Porque este marco conceptual que estás poniéndonos aquí, que me parece fundamental para poder entender nuestra propia cocina, no sé qué tanto es conocido por los chicos. Yo creo que nadie se los había expuesto, ¿sí?
Vamos a usar este micrófono. Claro, claro. No, creo que no se había propuesto nunca antes. Y me encantaría que lo adoptáramos como tal. Tenemos un grave problema en México, que es que un grave problema y una maravilla histórica que siempre hemos visto hacia el extranjero, ¿no? Nos fascina Francia, nos fascina Europa, nos fascina Austria, y lo hemos hecho muy bien por muchos, muchos cientos de años, pero es hora de que nos enfoquemos en lo que realmente somos, ¿no? Buenos días, mi nombre es Mónica, vengo del estado de Campeche y mi pregunta es, ¿qué opina de la aculturación que está sufriendo la cocina mexicana? Porque desafortunadamente México ahorita está, como decía hace rato, globalizado y han entrado muchos tipos de cocina. Entonces, por ejemplo, en el estado en donde nosotros estamos, leí yo un artículo el otro día en el periódico que decía que México aproximadamente en 20 años puede perder su cocina y su gastronomía. Precisamente por eso. Por ejemplo, en Campeche la gente ahorita se está metiendo mucha cocina italiana, mucha cocina japonesa, asiática, y prefieren ir ahí. Siento que de cierta forma estamos perdiendo ese amor por nuestra cocina. Yo no creo que sea así. Porque creo que en todas las otras culturas también han entrado muchas otras culturas oye, en Italia pues alguien abre un restaurante francés o uno mexicano y la gente sigue comiendo comida italiana tradicional. Somos nosotros los que sí, yo sí, y así lo digo, estamos pasando por una increíble auge de la comida mexicana, evidente en una conferencia como estas, y con la importancia de esto, pero al mismo tiempo, por todas las cosas que les acabo de decir, creo que estamos pasando por una crisis impresionante, ¿no? O sea, yo llego a un restaurante a la Ciudad de México, esto estoy hablando de un restaurante de manteles, ¿ok? Digamos, y el mesero llega y te pone una salsa y te dice, no pica nada, ¿eh? ¿Cuál es el propósito entonces? O sea, por amor de Dios. Es que nada más se le pone un chilito, nada más para que le dé sabor. Yo creo que cualquiera de nosotros va a preferir irse a la taquería de la esquina en donde están moliendo la salsa con el chile y el molguete, digo, por amor de Dios, ¿no? Eso sí lo estamos perdiendo. Digo, mis sobrinos no comen chile. Digo, de veras, ¿cuántos de ustedes dicen, ay, no, yo no como picante? Dejemos de comer la fritanga y sigamos comiendo chile. Por amor de Dios, el chile no es lo que hace daño. Y nunca los mexicanos más le tiran más a darle la culpa al chile que al, ¿cómo se dice? Que al exceso de comida y al exceso de carbohidratos fritos, ¿no? En una comida nos podemos zumbar frijolitos refritos con arroz que fue fritito, con milanesa. Eso es lo que te está afectando el estómago, no el chile. Se los prometo. Investigado, científico, léanlo, por favor. El chile no causa irritación interna. Es las grasas y los carbohidratos excesivos y las azúcares excesivas. Eso sí causa irritación interna. Me voy a atravesar. Levanten sus manos, vamos a asignar este orden para que todos puedan participar. ¿Quiénes quieren hacer una consulta? Entonces, tenemos ya el micrófono aquí, después acá, seguimos acá, después acá, en ese orden y después allá, ¿sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor, yo vengo de Oaxaca. Bueno, yo estudiaba antes en Quintana Roo, entonces, y estudiaba otras carreras diferentes a la de gastronomía. Pues en este retomar a lo que a mí me gusta, que es la comida, me he dado cuenta lo difícil que es que te enseñen la comida. Porque no es como, yo antes estudiaba medicina, no es como medicina que había manuales que te decían esto se hace así, así, así y por esto. En la comida mexicana o en la gastronomía en general no tienes en realidad manuales para poder entender las cosas, como lo que estaba usted presentando. Entonces es muy difícil poder entender
las bases de la cocina, si no son las bases francesas, que son las principales. Son las únicas que existen. Entonces no hay algo donde puedes tú como estudiante de gastronomía agarrarte puedo hacer esto con esto, pero y sale esto, pero por esto. O sea, hay una razón lógica, hay una razón clara. Y en la gastronomía, más en la mexicana y más en la oaxaqueña, que es tan extensa, no hay algo que te diga cómo se puede hacer. Entonces la propuesta que usted está planteando a mí se me hace maravillosa, y si las escuelas pudieran retomar esta parte, con un chef en Chetumal, que él es de Mérida, platicábamos precisamente eso, de la comida de Mérida, o la comida yucateca, que es tan vasta también, pero que en realidad no tienes cómo tú enseñarla. Ellos le enseñan como la aprendieron empíricamente, y en realidad pues te enseñan de una forma y llegas al siguiente grado y el otro chef te la enseña de otra forma porque él aprendió de otra forma diferente. Entonces ya empiezas a tener un conflicto de, es que este chef te enseñó así y este me enseñó así, pero en realidad en la cocina no hay una base como usted lo planteaba. Entonces esta parte que está usted dando, si se pudiera llegar en verdad a las escuelas, sería maravillosa, porque no solamente nos ayudaría a nosotros a entender bien, sino también a poderla explicar. Claro, y lo que nos falta son también recetas detalladas, ¿no? Todavía hay libros de cocina que se dice, el chile guajillo se tuesta unos segunditos en cada lado. No. Hay un nivel de fuego que tienes que agarrar para tostar el chile y ponerlo a que se tueste bonito. Tienes que entender los cambios de color que agarra, cuándo tiene ese sabor, cuándo logras este sabor o cuándo logras este, ¿no? Y no todos los chiles se tuestan por unos segundos nada más en cada lado, ¿no? Cuando quieres un chipotle bien cocido, lo pones al ladito del comal y tarda un poquito más. Son varios minutos, no son segundos, ¿no? Dejar que se infle, que las semillas se cuezan. Tenemos tantos malos entendidos con la comida mexicana, ¿no? Hoy en día los chiles que los pelan para que queden verdes y crujientes, ¿no? Los chiles poblanos. Señores, pero también lo que nos enseñaron nuestros ancestros es que los chiles poblanos son unas frutas verdes que nos van a caer pesadísimas si no están cocinadas. ¿Correcto? Hay que entender todo, ¿no? No nada más cómo vamos a hacer y ponerle un poquito de fórmulas estrictas, ¿no? Claro, el poblano está delicioso y crunchy y todo, pero si te comes dos, vas a tardar en digerirlo, ¿no? Porque es una fruta verde, ¿no? Los humanos no consumimos muy bien frutas verdes, nos cuesta mucho trabajo digerirlos. Por eso nuestros antepasados cocinaban las cosas muy bien y las molían muy bien, ¿no? En muchos lugares hasta se pelaban los chiles jalapeños o verdes para las salsas, ¿no? Para que no lleven ollejo. ¿Por qué? Porque es más fácil la digestión, ¿no? Y nos tenemos que parar en cada una de esas preparaciones y pensar por qué, tiene un porqué de las cosas, ¿no? Así como se están descomponiendo las dietas de la mitad del mundo, ¿no? Porque la gente está comiendo cosas, panes mal cocidos y harinas que no han fermentado lo suficiente y una bola de cosas que nos estamos haciendo daño, pero que en la comida mexicana es muy importante que nos enfoquemos todos en mantener y entender esas técnicas, ¿no? ¿Alguien sabe cuando estás haciendo una tortilla, la tiras en el comal y una se te infla y la otra no, ¿no? Hay una razón por la cual eso pasa, ¿no? Lo tienes que entender, ¿no? La tienes que entender muy bien y medir las cosas, ¿no? Y darle los grados de temperatura que debes de ser y los segundos exactos que deben de tener. Y entonces así sí te puedo enseñar a hacer una tortilla exitosa que al darle la tercera vuelta se va a inflar, ¿no? Pero si no te puedo enseñar eso, ¿qué te voy a enseñar? ¿No? Roberto, buenos días. Mi nombre es Francisco de Santiago y trabajo para IT México. Mi labor es acercar a los visitantes extranjeros a la comida mexicana, a la genuina comida mexicana. Me he dado cuenta que muchos de ellos tienen el concepto de la cocina mexicana como la cocina Tex-Mex. Y desgraciadamente en la población mexicana que va creciendo con esta nueva cultura global,
también ellos entienden un poco que la cocina mexicana es Tex-Mex. Tú eres un embajador en los Estados Unidos de nuestra auténtica comida mexicana. Yo te quiero preguntar cuál es la apreciación de la comida, de la auténtica comida mexicana en los Estados Unidos actualmente, porque, por citar un ejemplo, he tenido yo visitantes australianos que conocen mejor la cocina mexicana que los visitantes que vienen del vecino país del norte. ¿Por qué? Esa es una cosa muy, muy interesante. Sé que tú eres un embajador muy importante para nosotros porque pues representas esta cara de la auténtica cocina mexicana, como pues habrá chefs que se nombren con la palma de la mano y nos sobran dedos, que realmente tienen esta preocupación como tú la tienes, de enseñar a las nuevas generaciones a apreciar el tesoro de la cocina mexicana. Y por otro lado, quiero comentar lo que el compañero por ahí decía. Creo que, según yo, la fórmula para acercarse a la cocina, a cualquier cocina, es la pasión y el amor por las cosas. En ese sentido, creo que la cocina es un poco como el ajedrez, es infinito y lo tienes que jugar con pasión y con creatividad. Claro, es totalmente la verdad. Y sí hay cada vez más gente en Estados Unidos que sabe muchísimo más de la comida mexicana, ¿no? Sí tenemos un gran problema, además, por la misma crisis que estamos pasando en el país, que los que se están yendo jóvenes, según ellos no comen chile. Entonces les dan cualquier cosa que no lleve chile y lo aceptan, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, pues no, es que sí hay una crisis, porque entonces abren miles de restaurantes mexicanos y vas a todos ellos y nadie está cocinando con respetadas las técnicas, ¿no? O sea, un frijol bien cocido, ¿no? Nadie entiende que los frijoles que no se han cocido completamente son hasta muy difíciles de digerir, ¿no? Entonces, pero sí se está sabiendo mucho más, sí se está sabiendo muchísimo más y cada vez es el público en las grandes ciudades, ¿no? En la Norteamérica central es mucho más difícil, pero en las grandes ciudades como en todo el este y el oeste de los Estados Unidos sí ya se sabe muchísimo más, muchísimo más. Hola. Mi nombre es Bernardo, vivo en Montreal y quisiera saber tu experiencia al abrir un restaurante mexicano en Estados Unidos. Yo creo que un gran reto es encontrar un buen producto para llevar a cabo la cocina mexicana con calidad. ¿Y cuáles son los mayores retos que tú has enfrentado al tener al enfrentarte a gente que es ajena a tu país, ¿no? Y que no tiene el mismo paladar? ¿Dónde entra el límite, ¿no? Que tú puedes jugar de verdad con un sazón totalmente mexicano, ¿no? Y un picor, etcétera, ¿no? ¿Cómo has lidiado con ese tipo de situaciones? Mi teoría es muy simple. Ellos están viniendo a mí porque quieren conocer y saber lo que yo como. Y yo así como, y así es como se los doy. Si empezamos a decir, ay, no, es que no les va a gustar con tanto chile, al contrario, les va a fascinar y te vas a sorprender que los americanos comen muchísimo más chile que los mexicanos. Les fascina, lo traen en los genes. Allá decimos, mientras más blancos, más les gusta. Y te lo exigen y tienen toda la razón. Mi familia llega a comer a nuestros restaurantes en Nueva York y dice, Roberto, es que todo está picosísimo, todo. Le digo, pues es que así es aquí. Gracias a Dios, que está picosísimo todo. Así digo, así crecí yo, así como yo. O sea, y eso es lo que le voy a dar. Si trato de darles una versión modificada para que no, yo creo que no. El éxito está en que ellos van a ir a comer lo que tú comes y quieren entender esas cosas que comemos, ¿no? Hola, mi nombre es Antonio. Me encantó todo el sistema que propusiste, toda la categorización y este mapa que hiciste de las salsas. Y mi pregunta primero sería si has pensado en hacer ese mismo mapa como en términos de
sopas, platos fuertes y postres. Y por último, nada más quería saber si tienes plan de expansión hacia Europa con tus restaurantes. Me encantaría. Ahí sí hay retos increíbles por los ingredientes, ¿no? En Norteamérica, la relación de vecindad con nosotros por tantos años ha hecho que en Estados Unidos, bueno, tú levantas el teléfono y todo el mundo te puede traer epazote, chiles de unos, de otros, de todo. Entonces puedes cocinar, ¿no? El miedo con Europa es que no hay las cosas, ¿no? Es increíble, dificilísimo comprar aguacates consistentemente, ¿no? Es dificilísimo encontrar chiles jalapeños o serranos consistentemente y de buena calidad, ¿no? Y a precios que puedas cobrarlos, ¿no? Fui a darle una asesoría a alguien en Londres y estaban comprando el chile chipotle a 10 libras esterlinas el kilo. Claro, ¿cómo le haces? ¿No? Pues no puedes, ¿no? Es como súper difícil. Sí me encantaría en Europa. Respecto a esto, sí, por supuesto, pero yo sí creo que ahí sí las cosas no es necesario darles tanta estructura, ¿sí me entiendes? A las demás cosas como que ya la tienen muy en su propio mundo, ¿no? Los postres, pues sí, me imagino que sí, ¿no? Hay gente que está ahora un poquito perfeccionando la dulcería mexicana y la panadería mexicana y todas estas cosas fantásticas, ¿no? Y también, digo, la diversidad cultural que tenemos pues, nos hace hacerlo distinto en todos lados, ¿no? Y los panes y todas las cosas. Se me hace que esto simplemente es para entender los fundamentos, ¿no? Y las bases de la cosa y de nuestros sabores, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Rodolfo y como todas las personas que estudiamos gastronomía tenemos un sueño. El mío es ser embajador de la comida mexicana en otro país y quisiera preguntarte ¿cuáles son los factores principales que debemos de tener en cuenta para llevar la cocina tradicional mexicana a otro país? Creo que se dijo ya y es la pasión por lo que hacemos, ¿no? Y creer en lo que haces y no cambiarlo, ¿no? No dar versiones diluidas, ¿no? Ser neto, ¿no? Y llegar con todo y decirles, es que las salsas, ¿para qué la quieres? ¿No? Lo que quiero es darle en una cucharadita una explosión de sabor a un taco, no quiero nada más que me moje de jitomate la carnita, ¿no? Mejor no le pongo nada, ¿no? Entonces, llevando eso creo que ha sido lo que a mí me ha llevado a hacer lo que soy, ¿no? No hay diluciones, no hay nada, no hay nada que no sea de a de veras, ¿no? No hacemos comida de fusión, digo, hay mucha gente que lo hace y me encanta la idea, ¿no? Voy a restaurantes que hacen fusión y más ahora en Nueva York está muy de moda, ¿no? Que si somos asiático-mexicanos, padre, y vas y comes cosas chistosas y sabrosas, bien, ¿no? Pero para mí, yo me dedico a hacer comida mexicana, no necesariamente tradicional, como lo acabo de decir. Acabamos de hacer un mole de pistaches con hojas de aguacate, una bola de locuras, pero queda buenísimo, pero sabe a México, ¿no? Y aunque sea cocina contemporánea, creativa, es mexicana y no sabe a otra cosa. ¿Sí me entendés? Que eso es un poco lo variado. No estamos contemporizando poniéndole jengibre a los frijoles. Eso no es contemporizar, ¿no? Eso es hacer una fusión. Y la fusión es maravillosa. Yo no sé dónde la palabra fusión agarró malos términos. Eso somos lo que somos nosotros, los mexicanos. Somos el resultado de una maravillosa fusión, ¿no? Y de fusiones que se siguieron dando y la fusión no es mala, siempre y cuando sea buena, ¿no? Hay dos tipos de comida en el mundo, ya sea japonesa, coreana o mexicana, la buena y la mala.
hay cosas que fueron exitosas en su mundo y cosas que no fueron exitosas en su mundo. No, eso es definitivo.